hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Estimados hermanos, el tema de hoy es oír y entender la palabra para salvación. Dios nos habla por su palabra. Por ella, Dios quiere que le conozcamos bien, que seamos salvos, que andemos por sendas de santidad y de justicia. Pero la cuestión es que la palabra de Dios solo es útil para quienes la oyen y la entienden. En caso contrario, de nada sirve. Es por eso que debemos preguntarnos si oímos y entendemos lo que Dios enseña por su palabra. El Señor habla por su palabra de todo lo concerniente a la salvación. A través de ella, Dios nos da enseñanzas, unas más claras que otras, pero nos da enseñanzas que tienen que ver con Él, que tienen que ver con su salvación, que tienen que ver con sus propósitos para nosotros, para esta vida y para la venidera.
En Marcos 4, 2 al 3, 9 al 11, nos encontramos a Jesús enseñando. Nos dice el texto que les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Por tanto, en su palabra, el Señor nos habla, pero usa distintos formatos. Usa la palabra clara, llana, sencilla, usa la alegoría, la metáfora, la parábola. Utiliza los diferentes recursos del lenguaje para hablarnos. El caso es que Él quiere que oigamos y entendamos sus enseñanzas. A través de la forma en que Él nos las presente, Él quiere darnos enseñanzas. En el pasaje que hemos leído, se nos habla de una parábola. En Mateo 13, 18 al 19, les dijo Jesús: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por tanto, el Señor nos da su palabra para que la oigamos y la entendamos, para que todas sus enseñanzas las podamos comprender, todas. Y lo quiere así porque desea que demos fruto, fruto de salvación. Este es el propósito de Dios al darnos su palabra. Nos dice Mateo 13, 23, que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por tanto, el Señor nos da su palabra porque quiere que la entendamos. Y al entenderla, quiere que demos fruto. Fruto de salvación. Fruto de vida eterna. Fruto de vivir en santidad. Vivir en la manera y en la forma en que viven los salvos, los redimidos. Pero no todos los que oyen la palabra de Dios la entienden. No todos. Esto es algo muy triste, pero a lo largo de nuestra vida de servicio a Dios, de comunicación del mensaje de la palabra de Dios, es algo que podemos saber no solo porque lo afirma así las Escrituras, la palabra de Dios, sino porque nuestra experiencia diaria lo confirma. No todos los que oyen la palabra de Dios la entienden. Y no la entienden porque la capacidad de entender la palabra es un don soberano de Dios. Hay personas a las que Dios no ha elegido para recibir el don de entender su salvación y les deja en sus propias actitudes y capacidades humanas, que por el pecado de sí son siempre de rechazo. En Marcos 4, 11 al 12, Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estas son
palabras del propio Señor Jesús, que nos explica, cómo Dios soberanamente a algunas personas no les da el don, la capacidad de entender la palabra de Dios. Pero en ese mismo texto, el Señor nos dice que a otras personas sí les da ese don de entender la palabra. A otras personas, el Señor las ha designado eternamente para recibir la capacidad de oír y de entender la palabra de salvación por la gracia de Dios en Cristo. Dice Marcos 4, 9 al 11, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Por tanto, según Jesús, a unos les es dado conocer los misterios de Dios, conocerlos y entenderlos, y a otros no, según la soberana voluntad eterna de Dios. Por tanto, la capacidad de entender la palabra de Dios es dada por Dios, la capacidad de entenderla. Pero la única razón de rechazo, de no entendimiento de la palabra, está en el hombre. Y esto que acabamos de decir es lo que a algunos les cuesta entender. A algunos les cuesta entender esto. Solo en Dios y por Dios podemos comprender su palabra. Y si Dios no nos da la capacidad de entenderla, nosotros, de nuestra actitud propia, desde nuestra propia naturaleza humana y pecaminosa, nuestra única tendencia es de continuo solamente el mal. Nuestra única tendencia es de continuo solamente rechazar la palabra, no entender la palabra. La incapacidad humana para entender la salvación es de cada pecador, de todo pecador. El texto dice que los que oyen sin entender, ni siquiera conservarán el recuerdo de la palabra de Dios. Hay personas que en la parábola se les compara con la semilla que cae en el camino. Y dice Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Según Marcos 4:15, los de junto al camino son aquellos en los que Satanás quita la palabra. Por tanto, el malo de Mateo 13 no es otro que Satanás, según Marcos. En definitiva, los que oyen sin entender ni siquiera conservarán el recuerdo de la palabra, porque Satanás arrebata la palabra oída y no entendida. Hay personas que por la razón que sea se encuentran donde la palabra se predica. Y se encuentran allí, pero no la están entendiendo. Están escuchando cosas que les puede parecer bonitas, interesantes desde el punto de vista religioso, humanitario, moral, pero no entienden el significado de esas palabras que oyen. No lo entienden. Y esa palabra que algunos oyen sin entender, esa palabra es como una semilla que ha caído en un camino, en un terreno duro.
donde las aves, el diablo, se comerá, arrebatará prontamente. Por tanto, los que oyen sin entender son personas que no quieren ni oír ni entender la palabra desde el corazón. No entienden porque no quieren entender. El no entender es una obra humana, una obra del ser humano. El no entender es la obra de la naturaleza humana. Los que oyen sin entender realmente no quieren ni oír ni entender la palabra desde el corazón. Dice Nehemías 9:17, no quisieron oír, antes endurecieron su cerviz. No quisieron escuchar, dice Zacarías 7:11. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Por tanto, según la propia palabra de Dios, el ser humano, en su naturaleza humana pecaminosa, no quiere de sí oír ni entender. Esta expresión de Zacarías 7:11, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esta es la actitud interior de muchas personas. No entienden porque realmente no oyen con el corazón, porque no quieren entender la palabra de Dios. Hay personas que no tienen interés alguno en entender realmente el mensaje de la palabra de Dios. Los que oyen sin entender, por tanto, lo hacen por una actitud de rebeldía y de obstinación en seguir las sendas del mal. Dice Isaías 39, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y dice Ezequiel 3:7, Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, dice Dios, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Por tanto, es el hombre de sí quien no oye, quien no entiende, porque no quiere entender, por su pecado, por su actitud de rebeldía, de obstinación, no quiere entender. El pecado siempre impide entender la palabra, siempre. Cuando en alguna ocasión parece que alguien se acerca a Dios y creemos que esa persona ha entendido la palabra, ¿cuántas personas también durante un tiempo nos hacen tener ilusión, nos hacen pensar que ha entendido la palabra y pensamos que hay un salvo más delante de nosotros? ¿Cuántas personas? Pero si no ha habido una obra de Dios en sus vidas, porque como hemos visto, el entender la palabra es un don de Dios, soberano, un don de Dios por el poder del Espíritu Santo. Si alguien no entiende la palabra de Dios, entonces cualquier cercanía a las cosas de Dios es en la carne, es humana. Es basada en sentimientos subjetivos, en sentimientos subjetivos y falsos sobre Dios o sobre las cosas de Dios. Esto es lo que nos dice la parábola del sembrador. En Mateo 13, 20 al 21, se nos dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas personas,
¿Cuántas personas durante un tiempo parece que han entendido? Parece que han entendido. Porque han recibido con gozo la palabra de Dios. Nos muestran cierto gozo, cierta alegría por las cosas de Dios. Pero es una cercanía fallida a Dios. No ha habido una obra de Dios. ¿Y en qué se demostrará que esa obra es humana y vana y no de Dios? Pues que esa persona, después de un tiempo en los caminos de Dios, cual semilla sembrada en pedregales, sin raíz, al ser de corta duración, cuando venga la aflicción o la persecución, esa persona en momentos de dificultad abandonará los caminos de Dios. Estas personas no entendieron realmente. Recibieron con gozo la palabra, oyeron la palabra, la recibieron con gozo. Pero este recibimiento de la palabra con gozo no significa que hubo entendimiento en el poder y gracia de Dios. No hubo entendimiento. Por eso la relación de estas personas con Dios y sus cosas fue temporal y fallida. Hay personas que también se acercan a Dios, a sus cosas, que escuchan la palabra de Dios y tratan de mantener sus ideas humanas. Se aferran a ellas. No se desprenden de sus ideas, de sus prejuicios, de sus conceptos adquiridos antes de escuchar la palabra de Dios. Y esas personas oyen la palabra y son como una semilla que cae en un terreno pedregoso y en un terreno, además, de espinos. Antes vimos el terreno pedregoso en el que aquellas personas no podían echar raíces, pero además el terreno, además de tener un suelo fallido, un suelo defectuoso, puede tener un sobresuelo defectuoso. Es decir, sobre el suelo haber espinos. La semilla se introdujo entre los espinos, llegó al suelo no preparado, que no era buena tierra, y allí, en aquel suelo, germinó temporalmente. Pero cuando la semilla germinó y dio una planta, se produjo una planta, esta planta quedó atrapada por los espinos que habían sobre el terreno. Esto nos está hablando de aquellas personas que no se desprenden de sus ideas humanas, vanas, materialistas, mundanas, que no se desprenden de sus prejuicios, que oyen la palabra de Dios, la oyen, pero sin desprenderse de nada de aquello que habían aprendido del mundo y en el mundo, y que intentan conciliar lo que oyen con lo que tienen. Esto no sirve para nada. Estos espinos, estas ideas vanas, materialistas, mundanas, de las que no se han desprendido, terminarán ahogando la incipiente planta que haya crecido sobre el terreno cubierto de espinos. Dice Jeremías 7, 24 y 26, que no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no
hacia adelante, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por tanto, aquellos que no entienden y reciben la palabra con gozo, como vimos antes, porque la semilla cayó en pedregales, terminan ante la dificultad muriendo, ante la dificultad terminan alejándose de Dios. Y aquellos que son como la semilla que cayó entre espinos, también, de igual manera. Aquellos que no tienen fundamento mueren en la fe del Señor. Y aquellos que tienen prejuicios, que tienen ideas mundanas y materialistas, también mueren en la fe en el Señor. En definitiva, entender la palabra de Dios solo es posible para quien reciba el don para ello. Pero no entenderla es la natural tendencia de toda persona en su humana condición pecadora. Si entendemos, es por la gracia soberana de Dios. Y si no entendemos, es por culpa de nuestro pecado. ¿Podemos saber si somos de aquellos que oyen y entienden la palabra de Dios? ¿Podemos saberlo? Hemos visto que quienes oyen y entienden es porque han recibido el don de Dios para ello. Y hemos visto que aquellos que oyen pero no entienden es porque no han recibido el don de Dios y de sí lo único que hacen es rechazar, no entender, alejarse de Dios. ¿Podemos saber, por tanto, si somos de los que oyen y entienden la palabra de Dios o de los que oyen y no entienden? Podemos saber. En el mismo Evangelio de San Mateo, en el que se nos da la parábola del sembrador, antes Jesús nos ha dado unas señales acerca de las cuales podemos conocer a los que de verdad son sus discípulos, de verdad le han oído y entendido, de verdad son hijos de Dios, son redimidos, han renacido de nuevo. Jesús nos da unas señales. Antes del capítulo 13 de Mateo, Jesús nos da esas señales. ¿Cuáles son esas señales? En Mateo 7:13, Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí en este texto podemos ver cómo para entender la palabra de Dios, para oírla y entenderla, hay que cruzar por una puerta estrecha. Jesús dice que hay que entrar por una puerta estrecha. Una puerta estrecha. Para ser salvo, para ser salvos hay que entrar por una puerta estrecha. Esto nos indica lo que significa entender la palabra de Dios. Supone despojarse de cosas. Nosotros, por el pecado, esto es una metáfora, espero que lo entendáis. Por el pecado es como si estuviéramos gordos. Tan gordos que no cabemos por una puerta estrecha. Esto es una metáfora. Espero que ninguna persona un poco gruesa o gruesa se sienta ofendido. No estoy diciendo que
la gordura o el ser grueso sea un pecado, sino estoy comparándolo. Es decir, imaginaos que para ser salvos hay que entrar por una puerta estrecha. Y por tanto, si somos gordos, no podemos pasar por esa puerta, porque nuestra gordura nos impide pasar por la puerta estrecha. Pues bien, el pecado es como una gordura. El pecado llena nuestros pensamientos de ideas, de prejuicios, de conceptos que nos impiden entender la palabra de Dios. ¿Por qué algunos no entienden la palabra de Dios? Porque no se han despojado, como hemos visto, no se han despojado de las cosas vanas aprendidas en el mundo. Por eso, entrar por la puerta estrecha supone despojarse de cosas, despojarse de cosas. Entrar por la puerta estrecha que conduce a un camino estrecho de salvación supone despojarse. Despojarse para entrar por la puerta, para pasar por la puerta, pero también para transitar por la senda estrecha. No se puede ir por la senda estrecha con exceso de equipaje. No se puede ir. Hay que ir solamente con lo que Dios nos da por su palabra. Por tanto, quienes han cruzado la puerta estrecha transitan por una senda estrecha. Y según Jesucristo, la puerta estrecha conduce a un camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos hallan la senda estrecha. Mientras que muchos, en Mateo 7:13, Jesús ha dicho: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por tanto, para entrar por la puerta estrecha hay que despojarse. Y para transitar por la senda estrecha hay que despojarse. Y pocos entran por la puerta estrecha y pocos transitan por la senda estrecha. Por eso, transitar la vida de cristianos, de ser salvos, es vivir una vida en minoría frente al mundo. Y esto para algunos supone todo un reto. Algunos se acomplejan, algunos cristianos se acomplejan por ser minoría en un mundo de maldad. Y ese complejo, esa vergüenza de ser cristianos, les lleva a vivir el cristianismo en clandestinidad. Les obliga a intentar vivir sin darse a conocer al mundo. Intentan vivir el cristianismo debajo de un almud, escondiendo la luz que deben irradiar al mundo. No es posible. No es posible, según Jesús. Por tanto, ¿podemos saber si somos de los que hemos entendido la palabra de Dios? Primera respuesta: si has entrado por la puerta estrecha, si vives el cristianismo como transitando por una senda estrecha, has entendido. En segundo lugar, los que oyen y entienden son consecuentes y dan fruto. Vivimos en un mundo de apariencia y de engaño. La gente presenta lo malo como si fuera bueno y condena lo bueno como malo. Vivimos en un mundo de mucho engaño y apariencia. En Mateo 7:15 al 16 Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Frente a un mundo de engaño, de apariencia, frente a un mundo en el que algunos se disfrazan de ovejas, siendo lobos, se presentan como cristianos sin serlo, es lo que quiere decir este texto. Los frutos son la evidencia, la vida es la evidencia, la vida consecuente que hace lo bueno que se ha aprendido de Dios. Dice Mateo 7, 17 al 20, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por tanto, la pregunta que habíamos hecho, ¿podemos saber si hemos entendido la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Si somos de verdad cristianos, hijos de Dios, si de verdad hemos entendido la palabra de Dios, nuestra vida, nuestras obras serán la evidencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En tercer lugar, los que oyen y entienden, escuchan y comprenden la voluntad de Dios. Esta es otra característica de los que de verdad oyen y entienden. Al final de los tiempos, el infierno estará lleno de personas que se movieron temporalmente en ámbitos cristianos. La Biblia contiene muchas enseñanzas sobre el juicio final, y en la que se nos dice que al final habrá sorpresa para muchos que en vida se tuvieron por cristianos. Para muchos. El Señor en distintos momentos, en distintas ocasiones, nos habla de ello. Recordad las palabras del Señor en el Evangelio. Pero uno de esos casos en los que el Señor nos habla de ello es Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, mirad, muchos. Siempre me ha impresionado este muchos, porque se está refiriendo a presuntos creyentes en vida. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisiéramos que el número de cristianos fuera inmenso. Quisiéramos que todos los que dicen ser cristianos lo fueran de verdad. Claro que este es el deseo que puede tener un creyente. Quisiéramos. Pero la terrible realidad que nos muestra la palabra de Dios es que al final de los tiempos, muchos de los que decían en vida, Señor, Señor, de los que en vida ocupaban ministerios
echaban demonios, hacían milagros, profetizaban. Muchos no eran conocidos por el Señor. Por tanto, no habían entendido la palabra de Dios. No lo habían entendido. Porque el Señor mismo les explica lo que había que haber entendido. En Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de hacer cosas religiosas. Aquellos de los que antes hemos leído, muchos me dirán en aquel día. Ellos habían creído, habían malentendido que eran salvos por hacer cosas. En tu nombre hicimos, por hacer cosas religiosas. Pero Jesús les dirá a ellos, no el que me dice Señor, Señor, no el que hace cosas religiosas, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, primero hay que entenderla. Hay que conocerla y entenderla. Por tanto, ¿quiénes entienden la palabra de Dios? Quienes de ella conocen y entienden la voluntad de Dios y la hacen. También los que oyen y entienden la palabra son aquellos que la obedecen. Aquellos que la obedecen. Porque han hecho de ella el fundamento de sus vidas. Según Jesús en Mateo 7, 26 al 27, los que no oyen ni entienden la palabra perecerán. Los que no la oyen ni la entienden perecerán. Porque se desvanecerá la vanidad en la que confían. Los que no oyen ni entienden la palabra edifican sus vidas sobre cosas vanas. En Mateo 7, 26 al 27, Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Mirad aquí, cualquiera que me oye y no las hace. ¿Por qué alguien oye y no hace? ¿Por qué? Hemos visto. Porque no ha entendido la voluntad de Dios, porque no ha conocido la voluntad de Dios. A cualquiera, por tanto, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por tanto, los que edifican su casa espiritual sobre pensamientos vanos perecerán, mientras que los que oyen y entienden la palabra permanecen fieles a ella hasta el final cuando se produzca el encuentro con Dios, porque han vivido fundados en el Señor y en su palabra. Dice Mateo 7, 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La vida es un cúmulo de situaciones adversas junto a otras buenas, felices, dichosas. La vida es, como hemos dicho muchas veces, como un ramo de rosas.
Están las flores, con sus pétalos, con su belleza, con su hermosura, con su olor, pero están también los espinos. Los espinos de la vida hacen que muchos se alejen de los caminos de Dios. Como vimos antes, aquellos que fueron sembrados entre espinos, al venir la prueba o la aflicción, se apartaron. Pero otra razón de que las vidas de muchos presuntos cristianos se frustren, otra razón de que muchas personas que se creen, se consideran cristianos, se alejen de Dios, se vengan abajo, es porque no han entendido la palabra. No la han entendido. Han edificado sus vidas sobre pensamientos vanos e inútiles, que no resisten el embate de la aflicción. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de oír y entender la palabra para salvación. Y hemos visto que el Señor habla por su palabra de todo lo concerniente a la salvación. A través de ella Dios nos da enseñanzas, unas más claras que otras. Pero en cualquier caso, el Señor quiere que oigamos y entendamos todas sus enseñanzas para que demos fruto de salvación. Hemos visto que no todos los que oyen la palabra de Dios la entienden, porque la capacidad de entender la palabra es dada soberanamente por Dios. El pecado siempre es la única razón del rechazo humano a la salvación. Entender la palabra solo es posible para quienes reciben el don de Dios para ello. Pero no entenderla es la natural tendencia de toda persona en su condición pecadora humana. Y nos hemos preguntado si podemos saber si oímos y entendemos la palabra de Dios. Y hemos dicho que los que oyen y entienden la palabra han cruzado una puerta estrecha, dejando todo vano pensamiento para transitar la senda estrecha de vivir a Dios en minoría. Los que oyen y entienden son consecuentes y dan buen fruto y hacen la voluntad de Dios. Los que oyen y entienden obedecen a la palabra, porque ésta es el fundamento de sus vidas. Dice Isaías 54 al 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a oír y entender la palabra de Dios siempre. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallé
grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos recuerda que tú nos las has dejado para que por ella te conozcamos, para que por ella conozcamos la salvación en Cristo, la vida eterna y el perdón de pecados en Cristo. Ayúdanos, Señor, a oírla y entenderla siempre. A oírla y entenderla por tu gracia, por tu poder. A oírla y entenderla para transitar la senda estrecha, para dar fruto, para ser auténticos, para ser realmente de aquellos que te conocen, que te obedecen, que son fieles hasta el final, porque tienen su vida edificada sobre la roca, que es tu palabra y es tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por la salud que has dado a tantos enfermos. Te seguimos pidiendo por los que están enfermos en Venezuela de COVID. Te seguimos pidiendo, Señor, por el padre de Josefina, que ha empeorado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ella y de su padre, y que tú hagas tu voluntad, y si es posible, Señor, en tu voluntad, le sanes, y si tienes dispuesto otra cosa, que le des la fe y la fortaleza a ella y a su familia aquí para recibir lo que tú tengas a bien disponer. También, Señor, te seguimos pidiendo por otros que están enfermos aquí en Tenerife, como nuestra hermana Carmen Teresa. Ayúdala, Señor, a salir de esta leucemia, de esta situación terrible en la que ella se encuentra. Ayúdala también a tener ánimo y a tener fortaleza en ti para sobrellevar la enfermedad. También te pedimos, Señor, por Susana, para que la sigas ayudando y se termine recuperando de su enfermedad que ha padecido y que aún padece. Y por otros, Señor, por otros aquí que están también terminando de recuperarse de sus enfermedades, como Águeda, como otras personas, Señor, que son mayores, como Carmen Rosa, como también Cristina, como Jeremías, como Dina, Señor. Ayuda a cada persona en su necesidad y sé con cada persona en aquello que pueda en su situación requerir de ti. Ayúdanos, Señor, a todos. Danos salud, danos provisión de lo que necesitamos material para nuestras vidas. Danos también paz y concordia. Danos todo, Señor, aquello que es para tu gloria y para tu honra. Bendito seas, Señor, por Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.